Decía el teniente Mulder en esa gran serie de televisión que despertó muchísimas vocaciones, Los Expedientes X. Decía, la verdad está ahí fuera. Y eso en cierta manera es así, la verdad está ahí fuera, en el espacio exterior. Hoy en el programa vamos a contar con alguien que tiene información privilegiada de primera mano. Él es un contactado extraterrestre y en concreto contacta habitualmente con los llamados pleiadianos. Y hoy hemos querido entrevistarlo aquí en Pandora porque tiene revelaciones, mensajes importantes, sobre todo en lo que tiene que ver con la situación actual. Él es Ricardo Guitman, es escritor, es autor del libro Pleiadianos, Semilla Arcoiris volviendo al hogar. Además también es canalizador de la técnica Gemalak con cristales etéreos. Y también tiene un canal de YouTube muy interesante que os recomendamos para que veáis un poco la evolución de estos mensajes supuestamente recibidos de los pleiadianos, que es de lo que ahora vamos a hablar con él. Ricardo, bienvenido a Pandora. Hola, ¿cómo estás, Alex? Muchas gracias por la invitación y saludos a toda España y a todos los buscadores. Saludos para ti también, Ricardo, gracias por estar con nosotros. Cuéntanos un poco, desde el principio, ¿cuándo empezaste a tener estos contactos? Bueno, los contactos empezaron, digamos, bastante más continuos a partir del año 2015. Nosotros podemos ir a un lugar muy interesante que hay aquí en Argentina, en la provincia de Córdoba, y que es muy conocido a nivel mundial como la ciudad intraterrena de Erx. Y bueno, yo siempre digo que ese lugar fue mi escuela siempre, porque ahí fui teniendo todas las experiencias sin crecer, siempre a tiempo, durante casi 10 años de ir allí, y a partir del año 2015 empiezan los contactos más cercanos a nivel telepático, ¿sí? Mis contactos siempre son a nivel mensajes telepáticos, canalización que me van transmitiendo, y visual a través de las manifestaciones de lo que son las naves de luz, que a veces son naves de luz etéricas y a veces son seres manifestando su energía. Y bueno, en el año 2019, principios de 2019, yo ya venía con bastante contacto con energías de seres arturianos en el 2018 y seres de Sirio también a finales del 2018, y fines de enero del 2019, aquí donde estoy ahora hablando, nos habíamos mudado recién, es en las afueras de la capital de Buenos Aires, y a muy poquitito tiempo de mudarnos empiezo a recibir, sería la simbología que está en mi libro, que yo en ese momento, bueno, no sabía que se iba a transformar luego en ese libro, y bueno, y ahí empiezo a recibir el contacto técnico, una conciencia activa de seres pleyadianos, que bueno, que en su momento lo que sentí fue una voz de energía femenina, que cuando recibí toda la canalización de simbología me explica o me dice muy amorosamente que iba a ser un libro y que me iban a ayudar. Así que bueno, para mí fue una gran sorpresa porque yo estaba en todo el proceso de recién mudado, todo el estrés que genera obviamente todo ese proceso, y estaba muy alejado obviamente de poder hacer un libro. Así que a partir de ahí, a los 3-4 días de ese mensaje, empezaron a conectarse telepáticamente. Me dijeron que era una conciencia de 6 seres, pero que eran como si fuera una. Y ahí empiezan a dictarme durante aproximadamente 15-20 días seguidos lo que son los capítulos y el desarrollo del libro, que básicamente explican y cuentan lo que es la incursión pleyadiana en la Tierra. Pero fíjate qué interesante, hace millones de años, no hace miles ni cientos de miles. Yo tengo la misión, que esto es lo que me han posibilitado hacer, de llevar este mensaje de que ellos estuvieron en contacto con el ser humano hace aproximadamente por primera vez 35 millones de años, ¿sí?
Y bueno, ese contacto tuvo que ver con toda una experiencia que se manifestó en la Tierra con la llegada de muchas civilizaciones. El hombre obviamente no era como es ahora, ni como fue a partir del Homo sapiens hace 300.000 años más o menos. Era como una especie más por propia evolución. Y bueno, estos seres daron como un lazo muy afectivo, muy, muy de cariño con esta especie que era el ser humano. Y bueno, y ahí empieza el enlace. Ni siquiera eran los pleyadianos. O sea, ellos no se llamaban así porque venían de otra galaxia, todavía no se habían asentado en Pléyades, y su nombre eran los Suns. Los Suns. Entonces, bueno, los Suns, S-U-N-S, Suns. Toda esta información que yo te estoy brindando, y yo entiendo que obviamente hay todo público, pero bueno, esos buscadores también parecer fantástica, y yo soy el primer, obviamente, sorprendido con toda esta información. He hecho vídeos en vivo donde cuento también esto, y sí, realmente parece una película de ciencia ficción, pero sí, yo ya que hablas de esto, en el libro, perdona, ¿no? Ricardo, ya que hablas de una película de ciencia ficción, cuando me estabas explicando esto, venía a mi mente la famosa secuencia del monolito de 2001, una odisea del espacio, en la que el hombre, o lo que iba a ser el hombre, ¿no? El mono, de repente, entra en contacto con ese monolito, y al tocar el monolito, ese monolito le facilita una información, una programación, inserta en él una especie de, no sé si llamarlo de semilla estelar, no sé cómo, pero fue el momento de tocar ese monolito, y ahí ya es cuando se produce el salto evolutivo en el ser humano, ¿no? Exacto. ¿Sería eso, más o menos, en ese momento del encuentro con los pleiadianos, aunque entonces eran conocidos como los Suns, porque aún no se habían asentado en las Pléyades? ¿Sería ese momento en el que el ser humano empezó a ser precisamente el ser humano, a dar ese salto evolutivo? Tú en tu libro, por ejemplo, dices que en ese encuentro fue cuando nos entregaron las semillas pleiadianas arcoiris, que poseemos por todo el cuerpo, pero que están como inactivas. Exacto. Lo que vos decís a través de lo que es la ciencia ficción, ¿no? Siempre hay muchos códigos de información allí porque nos están mostrando justamente lo que estamos recordando ahora. Y tiene que ver con eso. Los pleyadianos tienen dos incursiones. Ellos, para hacerlo resumido, están durante bastante tiempo en la Tierra, luego son expulsados porque hay una raza de seres predominantes que, digamos, toman como el poder de la Tierra, y las civilizaciones más amorosas, más tranquilas, más pacíficas, expulsadas. Y ellos vuelven en el tiempo cronológico nuestro hace 2 millones de años. Y ahí es donde se produce esto que vos decís. Esos ya vuelven como pleyadianos. Viene una especie, digamos, de comitiva seleccionada, que eran 5 seres. Y lo que hacen es, como ellos ya eran los pleyadianos y habían dado su proceso de evolución, lo que hacen es, le brindan al ser humano de entonces, que ya estaba en proceso y en camino en años posteriores a transformarse en el Homo sapiens, le brindan y le regalan, para llamarlo de alguna manera, estas semillas que son códigos de energía que son parte de su esencia, ¿sí? Entonces, como el ser humano estaba aprisionado a través de lo que era el miedo, de lo que era entender todo lo normal, pero era normal, ¿sí? O sea, estaba totalmente manipulado. Entonces estos seres, como gratitud, a regalarnos estas semillas que, como vos dijiste, están pausadas, ¿sí? ¿Por qué? Porque se les permite colocar estas semillas en el ser humano, pero con la posibilidad de que queden pausadas hasta que el ser humano sienta por sí solo, o sea, internamente, su despertar espiritual. ¿Bien? Y, Ricardo, perdona, si activáramos esas semillas que están ahí durmiendo, están en stand-by, están esperando a que algo o alguien las despierte, ¿qué pasaría? Bueno, las semillas las poseemos todos porque en un momento hubo como una
como una manifestación de la fuente creadora que permitió que cada ser que encarnaba en un vehículo físico tuviera estas semillas, ¿sí? Entonces, lo que hacen estos seres es vienen hace tanto tiempo recordándonos que nosotros tenemos esas semillas, que traducido serían dones, ¿sí? Dones de apertura, de poder despertar, de poder reconocer quién somos, de poder entender por qué estamos aquí, y a medida que uno en principio sabe y tiene las noticias de que esto está en nosotros, ahí empieza a moverse todo el proceso que, bueno, que tiene que ver obviamente con una libre decisión álmica de cada uno en, como bien dice tu programa, ser buscadores de nuestra verdad, ¿sí? Porque no hay una sola verdad, hay muchas perspectivas y cada uno tiene que encontrar obviamente la suya, ¿sí? Que es el recuerdo del alma. Y estas semillas van despertando a medida que uno empieza, como yo digo y se dice acá en Argentina, a curiosear, ¿sí? A ser curioso. Entonces, quizás mucha gente que nos está mirando hoy, mucho de esto le empieza a resonar porque quizás es la primera vez que lo escuche, otros empiezan a decir, bueno, voy a indagar sobre esto, y otros por ahí ya lo tienen más asimilado y confirman. Entonces, perdona, ¿sí? Ricardo, si yo despierto sí. estas semillas pleiadianas, arcoiris, se pueden despertar en mí dones espirituales, como por ejemplo que estamos hablando de telepatía, telequinesia, el don de la clarividencia, el don, por ejemplo, de la creatividad, dones para el arte. Es decir, cuando hablamos de dones, ¿a qué nos referimos? Bueno, los dones en principio sí apuntan a que el ser humano recuerde su poder creativo, ¿sí? O sea, su don natural de ser un ser co-creador por naturaleza misma, ¿sí? Nosotros tenemos ese crear realidades, entonces, como eso poder está crear nuevas realidades, claro. Ricardo. Sí, somos seres multidimensionales. Cuando hablamos de eso, lo que estamos tratando de entender es que no estamos solamente manifestando nuestra realidad aquí en tercera dimensión, sino que en muchas otros niveles de conciencia, porque esos son las dimensiones, ¿sí? Entonces, lo que estamos haciendo es, primero, creer que eso es así, pero creer por nosotros mismos, por nuestro propio recuerdo del alma. Y una vez que nosotros lo creemos, ¿sí? Que sabemos que es así, entonces ahí lo ponemos en acción. Y estas semillas que nos cuentan en esta información que he volcado en el libro, tienen que ver con todo lo que dijiste recién, ¿no? Con ser seres creativos. Y eso que incluye reconocernos en seres abundantes, en seres prósperos, en seres no limitantes, en saber que somos también, en nuestra propia esencia, todos los elementos de la Tierra, porque si bien la mayoría de nosotros somos seres, semillas estelares que venimos a experimentar acá en un planeta dual, en verdad lo que estamos haciendo es justamente integrar la dualidad en amor y a partir de eso saber quiénes somos. Y en esa integración están todos los elementos de la Tierra, por lo tanto, somos seres cósmicos terrestres, ¿sí? Ese es el gran objetivo. Y después, bueno, también poder entender que es algo muy interesante y que yo sé que a muchos tienen por ahí la bendición de haber nacido en familias donde tuvieron una experiencia muy linda y otros no. Entonces también entender que el linaje ancestral no solo proviene a través de la descendencia genética, o sea, de la sangre, sino que también tiene que ver con familias que nos vamos encontrando aquí en tierra y que vamos haciendo experiencias de evolución, de ascensión. También, bueno, obviamente la forma de poder entender por qué estamos aquí. A todos nos puede parecer, y es verdad, porque yo coincido, de que estamos en una especie de ilusión, inmersos, pero nosotros al encarnar sabemos muy bien a dónde venimos y le ponemos muchas fichas. Esa, Ricardo, para es una que gran esto, pregunta, Ricardo. Sí. ¿Por qué estamos aquí? Sí. ¿Para qué estamos aquí justo en este momento? Recordamos que estamos conversando con Ricardo Guitman. Él asegura ser un contactado, asegura estar en contacto con seres de otros planetas o de otras dimensiones, seres llamados
pleiadianos. Y a mí me gustaría compartir también con la audiencia, Ricardo, un vídeo que me has enviado precisamente donde se demuestra cómo estos seres también van a tu encuentro. Bueno, tú tienes facilidad precisamente para poder captar, grabar, por ejemplo, objetos luminosos en el cielo, ovnis, ¿no? Objetos volantes no identificados. Y me gustaría poder compartir con la audiencia este vídeo que justo esta semana Ricardo me hizo llegar. A ver si lo podemos ver. Ahí veis al fondo ese puntito de luz. Ricardo, cuéntanos qué es lo que se ve allí, cuándo se grabó, cómo. Bueno, esa toma está hecha desde mi celular. Ahí se van a dar cuenta de la magnitud, del tamaño del objeto luminoso. Era grandísimo y estaba a muy baja altura, como si fuera una estrella, no sé, de Júpiter en pleno movimiento. Y da la causalidad que aparece la noche en que yo termino de transcribir el primer capítulo. O sea, yo recibo el primer mensaje telepático, lo transcribo y a las horas, es a la noche, acá sobre nuestro parque, aparece ese objeto que, bueno, que es una luz inteligente que se movía y hacía diferentes intensidades de luminiscencia. Y luego la tengo también filmada en otras oportunidades. No es que pasa siempre, sí veo manifestaciones de señales y todo muchas veces, pero esa volvió a pasar, mirá qué causalidad, en el mes de octubre, que fue el mismo día que yo mando a editar el libro. Y luego pasa en el mes de enero del 2020, donde yo había recibido una información mientras estaba acá dentro de mi casa de que iban a pasar, y bueno, y ahí salí para poder verlos de vuelta. Y bueno, obviamente son confirmaciones de que no estamos solos y que aparte estamos asistidos, ¿sí? Porque cuando uno ve esas manifestaciones, no son satélites, no son aviones, no son helicópteros, bueno, eso es más que redundante decírselos, ¿no? Cuando uno ve esas manifestaciones, siente esa energía pacificadora de reconocerse en esa energía, ¿sí? Porque nosotros sabemos de qué se trata, aunque a veces no entendamos bien cómo ni por qué, y bueno, es el gran camino del buscador, ¿no? Esto que te decía antes. Y las semillas, bueno, activan todo eso. Nadie es un elegido, ni nadie es más ni menos que otro. Simplemente que todos poseemos estas semillas y a todos se nos da el don de elección de, Ricardo, por lo menos, saber que están y activarlas. Ahora hablaremos precisamente cómo despertar esas semillas, porque hay mucho interés, veo en el chat ahora mismo en directo, muchos amigos, amigas de Pandora que quieren precisamente empezar a despertar esas semillas, despertar sus dones espirituales. Pero antes me gustaría saber si tú has estado físicamente con estos seres y si has volado con ellos en su nave. Mira, yo lo que he tenido es experiencias de traslados etéricos en lo que se puede llamar conexiones, o a veces hasta me ha pasado en relajaciones después de hacer una clase de yoga. No al nivel, digamos, de lo que se conoce como tercer tipo, que sería el ser enfrente tuyo. Sí, lo que he visto en algunas oportunidades es a cierta distancia, 15, 20 metros, las manifestaciones de las luces, ¿sí? O sea, nos ha pasado en Uruguay, en Salto, que es otro súper energético, y nos ha pasado en forma de figura, ¿no? De contorno. Pero en lo que vos te refieres de entrar dentro de una nave, sí he estado y sí he visto muchas tipologías, pero en este tipo de traslados etéreos o traslados de... puede ser una manifestación de conexión meditativa o a veces es espontánea. ¿Sí? ¿Cuándo es, Ricardo, la última vez que has estado en contacto con ellos? ¿Cuándo ha sido? Y bueno, hace 5 días, y te quiero dar la primicia, porque el libro, yo lo llamo un libro viviente, ¿sí? Son libros atemporales, o sea, no, se necesita más de una lectura, porque siempre todo el tiempo te van brindando cosas. Y yo, que voy ya por la 12ª, he encontrado cosas increíbles que fueron apareciendo y que las he ido compartiendo en mi canal de YouTube y en mis videos.
Y lo último, y tenés la primicia absoluta, porque esto no lo sabe nadie, ni siquiera la gente que ha visto los videos y tiene el libro. Hace 5 días yo estaba en uno de estos momentos, como te decía recién, meditativos, y yo no había tenido esas aún de qué parte estos seres me habían contactado. Sí sabían que eran los pleyadianos que habían alcanzado la frecuencia arcoíris en su aura o en su energía, pero nada más que eso, y que eran una conciencia de 6 seres, ¿sí? Y se ve que mi mente, conectando, lo preguntó y tuve la respuesta. Y son seres de la estrella Mérope. Entonces, cuando recibí esa información, obviamente, que siempre somos seres humanos, el chip de la fiere, y me dijeron muy puntualmente, porque siempre las frases son muy cortitas y muy amorosas. Me dijeron, no dudes. Dejé pasar 4 días y ayer, como era el día previo a la charla de hoy, me puse a investigar sobre la estrella Mérope, que es una de las 7 principales, ¿no? de la constelación de las Pléyades. Y me llevé una gran sorpresa. ¿Y sabes cuál es? ¿Cuál? Que la estrella Mérope no es de las más famosas, para llamarlo de alguna manera. Es de las que por ahí tienen una intensidad de brillo que se puede ver tanto. Hay algo muy interesante dentro de la mitología de esta estrella, y es que fue la única que tuvo un enlace con un hombre terrestre en la leyenda. Cuando leí eso, fue realmente algo maravilloso. Cuentan, obviamente, de que durante su estadía, que fue una segunda incursión acá en la Tierra, ellos tuvieron, sin nada a la fuerza, sino como algo amoroso y compasivo, tuvieron descendencia tanto de mismos seres pleyadianos como también mixta, ¿sí? Entonces, cuando leí eso, realmente fue algo increíble, y ahí dije, la información de este libro me sigue sorprendiendo día a día, y sigo encontrando cosas que la verdad que por lo menos para mí no solo me regocija en mi aspecto de evolución personal, sino que me pone contento de que lo pueda transmitir hoy. Qué bueno. Y lo siga transmitiendo después, ¿sí? Por cierto, Ricardo, Así que hay gente que me está preguntando, hay buscadores y buscadoras que me preguntan, ¿este libro dónde lo encuentro? ¿Cómo me puedo comprar el libro de Ricardo? Bueno, el libro, para todo lo que es fuera de Argentina, se puede conseguir en formato digital. Nos contactan, bueno, ahí tienen el número WhatsApp directo, y si no, en las redes, y lo enviamos por mail. Es muy fácil todo el proceso, y es un valor súper accesible para que todos puedan acceder a él. Y dentro del libro te quiero mostrar acá un cachitito que es muy importante. Sí. Mira, acá. ¿Qué es eso? Esto que está aquí. Esta es la simbología, que fue lo primero que bajó, y son las semillas, ¿sí? O sea, cada aspecto energético de las semillas está codificada en un símbolo, pero estos símbolos son de uso, digamos, libre, o sea, con conciencia y amorosamente. Cuando uno accede a la información, están disponibles para que después cada uno, si es terapeuta, lo pueda aplicar en sus terapias; si no es terapeuta, lo pueda aplicar en su cuerpo, en meditaciones, en sus chakras, en lo que fuere. Es muy importante, obviamente, leer la información de cuál es el contexto y el concepto de cada semilla, pero queda totalmente a disposición de la gente una vez que accede a la información del libro, ¿sí? No es que requiere algo hermético ni secreto. Yo he canalizado otra simbología en otros aspectos, y sí, en otras cosas sí requiere de otro tipo de enfoque, pero en esto lo hicieron súper abierto. Pero bueno, siempre yo digo, ¿no? Tiene que ser consciente y amorosamente. Y sé que los que llegan a esta información así lo hacen. Ricardo, en estos encuentros cercanos, ¿no?, recientes, que has tenido con estos seres, ¿qué te han dicho sobre la situación actual? Coronavirus, la crisis económica que dicen que va a venir, el momento actual por el cual está pasando el mundo. ¿Tienen algún mensaje para nosotros?
Sí, bueno, en principio es un momento de transición, ¿sí? Esta transición no es un mes ni 2 meses, sino que va a ser bastante tiempo. Y en esta transición se están, digamos, como los hermanos mayores, arturianos y principalmente, se están mostrando cada vez más y cada vez más están asistiendo no solo a mí como canal, sino a millones de canales en el mundo, porque lo que quieren es que aprovechemos este periodo de transición para poder ir hacia nosotros y por primera vez entender por qué estamos aquí, quiénes somos, si realmente sos feliz con lo que estás haciendo, si realmente te parece que la vida que llevas es sana, ¿sí? Entonces, están dando todo un periodo de transición, porque como dice el dicho, no hay mal que por bien no venga, y es la experiencia más importante de la historia de los últimos milenios, ¿sí? Por eso aquí encarnados para vivenciar esto. Y algo muy interesante que te quiero contar, estos seres cuando nos contactaron, pleyadianos y de otras procedencias, no eran seres de quinta dimensión en momentos históricos pasados, eran de cuarta dimensión, ¿sí? Entonces, muchos de estos seres pasaron por quinta y hoy los pleyadianos y principalmente seres de Sirio están en camino a quinta somos nosotros, ¿sí? Y no estamos en tercera, estamos vivenciando la cuarta dimensión, ¿sí? La cuarta dimensión es justamente ancho, largo, alto y tiempo, por lo cual, no sé si no les parece que el tiempo se está pasando de una manera increíble, es porque nos estamos yendo del tiempo ilusorio y estamos entrando en conciencia en el real tiempo del universo. Y para traducírtelo, el real tiempo del universo es el poder de co-crear tu realidad para tu bienestar y para tu paz interna. Cuanto más semillitas, obviamente, despertemos a esto y podamos entender qué está pasando esto, esas realidades más se manifestarán concretamente. Este virus Es un mensaje de esperanza, ¿sí? es un mensaje de esperanza. Uh-huh. Hay luz al final del camino, ¿sí? Es decir, no es el fin de los tiempos, es una transición. Lo digo para tranquilizar también al personal. Porque yo también estoy un poco harto de tantas predicciones catastrofistas, que el mundo se va a acabar. No, es decir, es una transición, vamos a un cambio y obviamente hay que despertar espiritualmente. Y por eso hay que conectar, o mejor dicho, despertar, activar esas semillas, semillas estelares, semillas arcoíris que en su día nos entregaron, como nos explica Ricardo Guidman, estos seres, los seres de las Pléyades, los pleiadianos, ¿no? Ricardo, la gran pregunta, ¿cómo podemos activar estas semillas? Bien, estas semillas se pueden activar muy fácilmente, ¿sí? Obviamente que el que accede a la información que yo tengo ahí en el libro las ve a simple vista y es solamente entender de qué se trata cada una, que en verdad son estos dones de los que hablábamos antes, y solamente el reconocimiento y el absorber esa información empieza directamente esta semilla, ¿sí? Porque en verdad son, a ver, como los escalones, ¿sí? o eslabones que necesitamos, primero, saber que están, segundo, transitarlo y experimentarlo, y eso es después lo que nos va a llevar a esta apertura de conciencia y a este recuerdo de lo que somos, ¿sí? Que somos justamente estos seres co-creadores. Entonces yo los invito a que aquel que le resuena y aquel que esto le está haciendo cosquillas en su corazón, bueno, tenga la posibilidad de acceder a esta información, que bueno, que a mí me dieron la posibilidad de verterla en este libro, y como les dije, es de fácil acceso, o sea, no es que hay muchos obstáculos en el camino, ¿sí? Es solamente de los sueltos
y que sientan la energía y la intención de querer acceder a esa información. Y después eso está súper disponible, o sea, eso llega a cada uno y solo empezar como les dije, a poder entender esa información, eso mismo ya empieza. Cada uno, como les dije también antes, la puede activar en sus chakras, en estados meditativos, si sos terapeuta en tus terapias que aplicás. Así que es muy fácil. El mensaje más importante es que están, que fueron dadas por amor, que nos fueron regaladas por amor, y así como se activan en el momento que uno despierta, ellos también respetan la libre decisión de cada uno para llegar a esta información. ¿Sí? ¿Sabes qué estaría muy bien, por Ricardo? Eso que está en formato de un libro. Sí. Aparte del libro, que yo creo que el libro os va a dar mucha claridad, y directamente con esa simbología sagrada que os ha mostrado Ricardo, unas simbologías o símbolos canalizados, realmente notaréis ya ese despertar. Pero estaría muy bien, Ricardo, hacer un taller. Obviamente ahora mismo, aquí en directo no, porque un taller de ese tipo dura mucho tiempo. Pero yo creo que estaría bien que hicieras un taller o alguna experiencia práctica con los buscadores y las buscadoras para ayudarlos a despertar esas semillas estelares arcoíris. ¿Qué te parece? Bueno, eso está en proceso. La simbología de este libro, y lo que está en activo es sí, un taller que yo brindo y que ahora, bueno, las nuevas fechas van a ser el 3 y el 10 de agosto a las 19 horas de España, ¿sí? Lo doy vía Zoom, y que es un taller de frecuencia sirio-arturiana y pleyadiana. Ahí yo lo que hago es volcar ejercicios que contienen simbología, pero para el despertar también de lo que es la conciencia, ¿sí? Para que uno pueda activar desde su ser la posibilidad de reencontrarse con lo que es, ¿sí? O sea, para que el miedo quede a un costado, para que la quede para que toda esta ilusión quede informaciones mezcladas, tergiversadas, queden a un costado. Y en ese taller, que eso también fue parte de muchos contactos, son ejercicios que se hacen con cristales, y esos ejercicios tienen una simbología especial que, bueno, que uno la aplica en uno, y yo los guío y bueno, les explico cómo activar, y es para el desarrollo de uno, ¿sí? Y para lo que es, bueno, la simbología que está en el libro, bueno, eso está en formas de que ya prontito también se pueda hacer, y bueno, que la gente pueda acceder desde ese lugar también. Ricardo, te agradezco muchísimo que hayas estado en Pandora con nosotros. Si queréis más información, os podéis poner en contacto con Ricardo en su número de teléfono. Lo tenéis también en el chat. Y recordad, mira, ese taller que va a hacer Ricardo el 3 y el 6 de agosto. Taller con Ricardo Guidman. El 3 y también. El 3 y el 6. 3 y 6. ¿no? El 3 y 10. Ah, 10, perdón. El 3 y el 10 de agosto, me he equivocado yo. 3 y 10 de agosto, taller con Ricardo Guidman. De todos modos, le escribís un WhatsApp y él os dará más información. También podéis encontrar en su canal de YouTube, que es en Luz, en Instagram es en Luz y en Facebook es en Luz Centro Holístico. Ricardo, muchas gracias, y en el momento que tengas alguna canalización, algún mensaje importante, alguna revelación que merezca la pena compartir, cuenta con nosotros. Bueno, gracias a vos y gracias por todo lo lindo que me trataron desde el primer momento, y por ser buscadores.